¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacerles análisis al arquetipo de Gate Guardian. En el video vamos a revisar todas sus cartas, funcionamiento, importancia, ratios, complementos, ventajas, desventajas, mi opinión sobre este mismo y unas cuantas cosas más. Esto se va a tratar del video, así que vamos allá. Antes de comenzar con el video, su amable recordatorio de que todo lo que estoy a punto de exponer es basado en mi opinión, uso y experiencia con el deck. Esta es una nota que hago de forma regular, pero ya que este arquetipo prácticamente se creó hace no más de 2 semanas, entonces esto es algo a mantener en mente. Por ende, si consideran que hay información errónea, ausente o que de otra forma podría cambiar mucho de lo que hablaré, por favor déjenlo en los comentarios. Tampoco se olviden que ya pueden unirse a miembros del canal. Hay múltiples formas de unirse y apoyar este proyecto, y cualquier ayuda es para que pueda continuar haciendo y mejorando estos videos. Gate Guardian como tal apareció en 2004 en Metal Raiders, pero no fue hasta 2023 con la entrega del set Maze of Memories que recibió suficiente soporte como para poderse llamar un arquetipo en solitario. Originalmente este arquetipo se basaba en 4 monstruos, 3 nombres principales siendo Sujin, Kasejin y Song of the Thunder, que se tributaban desde el campo para poder invocar desde la mano a su monstruo jefe, el cual le da el nombre a esta estrategia, siendo el Gate Guardian. Con el nuevo soporte, esta estrategia ahora está enfocada a la fusión. Vamos a seguir utilizando los 3 nombres principales, Sujin, Kasejin y Song of the Thunder, solamente que los vamos a remover de diferentes partes para poder invocar ciertos monstruos de fusión. Tienen acceso a fusiones que piden solamente 2 materiales. Para poder invocar estos hay que remover los nombres desde el campo, y para poder invocar su nuevo monstruo jefe de fusión llamado Gate Guardian Combined, se pueden estar removiendo los elementos desde mano, campo y o cementerio. Su estilo de juegos de beatdown quiere invocar sus monstruos jefes de fusión lo más rápido posible al campo. Esto para que podamos estar ganando a través de poderle pasar encima al oponente gracias a las estadísticas naturales de nuestros monstruos o a través de ciertos efectos de destrucción, o estos mismos monstruos de fusión tienen acceso a efectos de negación, lo cual nos va a permitir controlar al oponente y poder llegar hasta el siguiente turno, momento en el cual vamos a estar aplicando los elementos ya mencionados. Vamos a revisar todas sus cartas, efecto, importancia, razones y ratios. Vamos a comenzar con el monstruo insignia que lo comenzó todo. Este es el Gate Guardian. Es un monstruo de atributo de oscuridad de nivel 11 de tipo Warrior. No puede ser invocado de forma normal o colocado. Debe ser invocado primero de forma especial desde nuestra mano al tributar a Sujin, Kasejin y Song of the Thunder. Monstruo increíblemente emblemático por la exposición en el anime, pero con una condición de invocación terriblemente mala que lo hacen absolutamente inviable. Gracias al nuevo soporte hay formas mucho más simples y eficaces de poner los monstruos en campo. El problema que tiene aún este monstruo es que deben ser tributados como monstruos, no solamente estando en campo, por lo que es una tarea todavía compleja. Si quieren utilizarlo, una copia sería suficiente, pero será muy raro el juego o situación en que les pueda dar valor, más recordando que no tiene efectos, solo condiciones de invocación, y para esto es mucho más eficiente llevar su nueva fusión, la cual puede ponerle en campo, pero usualmente querrán poner en campo algún otro monstruo que les pueda dar cierto valor, así que realmente no hay motivos reales para poderla llevar en alguna lista. Luego tenemos las piezas necesarias para invocar al monstruo jefe principal mencionado. Estos son Sujin, Kasejin y Song of the Thunder. Los 3 monstruos comparten el siguiente efecto. Una vez mientras esta carta está boca arriba en el campo durante el cálculo de daño en el turno del oponente, si esta carta está siendo atacada y como un efecto rápido podemos seleccionar el monstruo atacante. Hacemos que el ataque de ese blanco se haga de 0 solamente durante el cálculo de daño. Es un efecto bastante útil por la ignorancia de la mayoría de los jugadores respecto a que pueden siquiera hacer algo. A mí le ayuda mucho que nuestras fusiones nos permitirán mantener estos nombres en circulación, y a menos que el oponente tenga un efecto muy específico para poderlos frenar, podría incluso llegar a considerarse como un factor sorpresa de nuestra parte. Respectivamente, Kasejin es de atributo de viento y de tipo Spellcaster. Es el que tiene el menor ataque con 2400 y 2200 puntos de defensa. Luego Sujin de atributo de agua y de tipo agua. Tiene 2500 puntos de ataque y 2400 de defensa. Por último tenemos Song of the Thunder de atributo de luz y como el nombre lo dice, de tipo Thunder, y tiene 2600 puntos de ataque y 2200 de defensa. Sobre estos son las piezas esenciales para jugar el deck. Son los nombres necesarios para las fusiones e incluso por simple lógica, dependiendo de qué tan eficientes o cuántos monstruos de este tipo queramos poner en campo, es de cuántas copias usaríamos para estos. La mayoría de construcciones llevan los 3 nombres a 2 copias para tener una buena cadencia de estos para sus objetivos. Muchos jugadores solamente llevan a Song of the Thunder a una copia. Esto es debido a que en el deck, aún siendo el de ataque más alto, es el nombre menos necesario. Cuando revisemos las fusiones y complementos, esto quedará mucho más claro. El deck como tal tiene y puede usar un monstruo de vainilla que es el Labyrinth Wall. Es un monstruo de nivel 5 con 3000 de defensa. El uso de esta carta sería tener el nombre Labyrinth Wall en campo, necesario para algunas cartas. No obstante, el deck tiene muchísimos buscadores y formas de no utilizar o depender de la carta, pero la mencionamos porque en sí es parte del arquetipo como tal. Luego vamos con su nuevo soporte. Primero tenemos a Shadow Ghoul of the Labyrinth. Podemos descartar esta carta. Añadimos una carta Labyrinth Wall desde nuestro deck a nuestra mano. El que esta pueda buscarnos una Labyrinth Wall puede o buscarnos el monstruo de vainilla recién explicado o su nuevo campo, que justamente este es el que cumplirá la tarea de poner el nombre necesario en circulación para que podamos jugar. Al inicio del damage step, si el monstruo de nuestro oponente pelea mientras controlamos una carta Labyrinth Wall, podemos remover esta carta desde nuestro cementerio. Destruimos ese monstruo oponente. Solo podemos usar cada efecto de Shadow Ghoul of the Labyrinth una vez por turno. Este segundo efecto parece menor, pero es increíblemente útil. Los requerimientos es tener una carta Labyrinth Wall, idealmente el campo, y que el monstruo del oponente se vea envuelto en alguna pelea, sea que atacó directamente o que pelea con
alguno de nuestros monstruos, sea que nosotros lo atacamos o lo hace el oponente. La destrucción no hace target, por lo que juega sobre ciertas inmunidades. Shadow Wall es absolutamente necesaria 3 copias, son copias adicionales de terraforming y su campo tiene muchísimo valor por lo que nos da. El efecto de cementerio es muy ignorado, pero puede tomar desprevenido a varios oponentes o ayudarnos a limpiar campos sin muchos problemas. Siempre se tiene que llevar a 3 copias. El otro monstruo es Labyrinth Heavy Tank. Podemos invocar de forma normal esta carta sin tributar, lo que es necesario debido a su nivel, y este tiene ese nivel por estar basado en otra carta que explicaremos más adelante. No puede atacar el turno que es invocado de forma normal. Durante nuestra main phase podemos poner uno de nuestros Song of the Thunder, Suijin o Kasejin que está removido o en nuestra mano o deck boca arriba en nuestra zona de magias y trampas como una magia continua. Luego, si controlamos una carta Labyrinth Wall, podemos destruir un monstruo que nuestro oponente controla. Solo podemos usar este efecto de Labyrinth Heavy Tank una vez por turno. El poder poner uno de los materiales como una magia continua es la forma de ponerlos en campo para poder usarlos para las fusiones, sean de 2 o de 3 materiales. El destruir un monstruo de forma adicional si controlamos Labyrinth Wall no hace target, pero solamente es a monstruo, pero muchas veces será bastante ignorado por el efecto. Por sacar, poner o reciclar los nombres que necesitamos para jugar es que es tan importante. Siempre se lleva 3 copias también, es de hecho la única invocación normal del arquetipo sin contar complementos que podrían usar o necesitar. Luego tenemos los monstruos de extra deck y tenemos 4, todos comparten el siguiente efecto. Si esta carta invocada de forma especial boca arriba en control de su dueño deja el campo por una carta del oponente y, para las fusiones de 2 materiales pueden invocar uno de sus materiales mencionados en su texto desde las cartas removidas, y para la fusión de 3 materiales permite sacar cualquier monstruo Gate Guardian de nivel 11 o inferior desde el deck o extra deck al campo ignorando sus condiciones de invocación. Al ser monstruos Gate Guardian aplicaría para las fusiones de 2 materiales de extra deck o el monstruo jefe principal desde el main deck, haciendo que sea la forma más viable y útil de ponerlo en circulación. Estos efectos no son una vez por turno, así que de tener múltiples de alguno y siempre y cuando tengamos los blancos necesarios para ello, podremos obtener reciclaje o valor de la desaparición de estos monstruos. Primero tenemos las fusiones de 2 materiales. Su condición de invocación compartida es que deben ser invocados de forma especial desde nuestro extra deck, removiendo las cartas mencionadas que controlamos, y esto es lo que hace que podamos poner las piezas como magias continuas con algún efecto como de tank u otros que veremos más adelante, facilitando que no deban estar en campo como monstruos, sino que al estar como monstruos y o magias continuas, entonces podremos hacer esto. Sobre lo que hace cada uno, primero tenemos Gate Guardian of Thunder and Wind. Como el nombre lo indica, para todas las fusiones por el atributo son los materiales que pide, en este caso siendo Song of the Thunder y Kasejin. Durante nuestra main phase podemos añadir una magia o trampa desde nuestro deck a nuestra mano que mencione a Suijin, Kasejin y Song of the Thunder. Solo podemos usar este efecto de Gate Guardian of Thunder and Wind una vez por turno. El buscar cualquier carta que mencione a las piezas principales permite ser el buscador de magias y trampas del arquetipo, y tenemos muchas opciones que podremos obtener, como generar ventaja, meternos con el juego del rival o incluso empujar por el juego. Esta es la fusión menos útil del deck, y es porque si bien por ser un efecto que se puede utilizar cada turno nos da más ventaja o que es el buscador, no hace nada contra el oponente o en su turno, haciéndole una fusión muy estática, y esto sumado al hecho de por qué Sanga es entonces solamente utilizado una copia, porque tiene que ver con este y tenemos efectos de reciclaje para no utilizarlos a más números. También es el efecto más débil cuando veamos qué es lo que hacen los otros dos. Por espacio del extra deck usualmente la vemos a 2 copias para usarla en todo momento, pero listas optimizadas solamente lo llevan a una por si la llegan a necesitar, pero no lo suficiente como para que les pueda llegar a estorbar. Gate Guardian of Water and Thunder pide a Suijin y Song of the Thunder. Una vez por cadena, como un efecto rápido, podemos seleccionar un monstruo boca arriba que el oponente controla. Cambiamos su ataque a 0 hasta el final de este turno. Solo podemos usar este efecto de Gate Guardian of Water and Thunder 2 veces por turno. Esta diferencia de la anterior fusión, podemos usar su efecto 2 veces, lo que marca una diferencia significativa. Cambiar los ataques de los monstruos del rival a 0 se puede ver como algo menor, pero considerando las estadísticas de ataque de los monstruos del deck, que esto puede provocar que amenazas del oponente se hagan obsoletas o que incluso provoque que podamos obtener un beneficio con su segundo efecto, es impresionante la utilidad y aplicación que tiene esta carta. Al solo ser una vez por cadena le detiene un poco su uso, pero siendo un efecto rápido podemos usar su efecto en aparición o en los momentos más críticos. Este es mucho más utilizado, se ve usualmente a 2 copias, mucho más útil que la fusión anterior, pero también muchos jugadores no disfrutan o explotan su efecto al máximo, llevándola solamente una copia y cumpliendo todavía con los objetivos del deck. Por último tenemos al Gate Guardian of Wind and Water. Pide a Suijin y a Kasejin. Una vez por cadena, cuando nuestro oponente activa una carta o efecto de magia o trampa en campo como un efecto rápido, podemos negar ese efecto. Solo podemos usar este efecto de Gate Guardian of Wind and Water 2 veces por turno. De esto es importante mencionar que solo es en campo y efectos continuos no podremos hacerles nada. No obstante, cartas útiles y potentes solamente tocan el campo por un segundo, y tener una doble negación a través de una fusión de solo 2 materiales que el deck puede generar de forma muy simple es increíble. Es por mucho el monstruo que queremos poner lo antes posible en campo, sea que vamos primero o segundo. Es incluso a reserva de que el deck del oponente seleccione mucho el nombre con mayor valor y utilidad de las nuevas cartas. Esta siempre se ve mínimo a 2 copias, pero por lo dicho, incluso hay jugadores que no lo dudan y llevan hasta 3. El último es Gate Guardians Combined. Este pide los 3 nombres que son Suijin, Kasejin y Song of the Thunder. Debe ser invocado de forma especial desde nuestro extra deck al remover los materiales mencionados desde nuestra mano, campo y o cementerio, y esto es lo que marca la diferencia con las otras fusiones. Las de 2 materiales debemos tenerlas en campo, sea como monstruos o magias continuas para hacerlo, pero para la fusión definitiva pide ser en conjunto
conjunto de mano y cementerio, haciendo que en muchos juegos sea mucho más rápido y fácil poner este monstruo jefe, o que incluso tengamos flexibilidades y posibilidades de poder explotarlo más. Cuando nuestro oponente activa una carta o efecto que selecciona una o varias cartas que controlamos como un efecto rápido, podemos negar ese efecto, y si lo hacemos, destruimos esa carta. Solo podemos usar este efecto de Gate Guardians Combined hasta 3 veces por turno. De esto, la protección que da selección es impresionante. Niega, destruye, no es una vez por cadena y se puede usar hasta 3 veces por turno, prácticamente quitándole todos los recursos al oponente que tengan que ver con esta interacción. El asunto con esta fusión es su método de invocación y protección. Dependiendo del momento de juego y configuración, puede que esto sea mucho más fácil o más complejo que las fusiones de dos materiales. Al mismo tiempo, su efecto está en la misma tela de juicio que de Wind and Water, que niega magias y trampas, por lo que la lectura de cuál monstruo invocar para qué juego será fundamental para poderlo utilizar. Sus estadísticas son las mismas que el del Gate Guardian original, haciendo redundante o inútil llevar la pieza original, fuera de invocarlo por su efecto ya explicado. Se lleva también a 2 copias, con las mismas lógicas que Wind and Water de querer llevar más o menos copias dependiendo del espacio del extra deck o qué tanto poder le concedan a este. Para sus magias y trampas, primero tenemos su campo, que es Labyrinth Wall Shadow. Monstruos no pueden atacar el turno que son invocados, excepto monstruos de nivel original 5 o superior. Esta restricción se puede ver muy torpe, pero nos podrá salvar de monstruos específicos o que no cumplan con esto, como lo son los monstruos de Xyz o los monstruos de Link. Muchos decks de fusión y sincro podrían jugar sobre esto, pero con algunos complementos como Water and Thunder y otros efectos podremos sacarle provecho. Una vez por turno durante nuestra main phase podemos poner uno de nuestros Suijin, Kasejin o Song of the Thunder que está removido en nuestra mano o deck boca arriba en nuestra zona de magias y trampas como una magia continua. Este es el efecto que ya explicamos con Heavy Tank para poder tener más materiales en campo, y teniendo la combinación de Tank y Wall Shadow nos aseguraríamos que podríamos tener una fusión de 2 materiales, con lo que esto conlleva. Al inicio de la fase de batalla del oponente podemos seleccionar un monstruo que el oponente controla con ataque de menos de 1600, lo destruimos. De esto también es un efecto que no muchas veces hará una diferencia, pero que podemos tomar desprevenido al oponente por ser un efecto muy ignorado, en conjunto del primer efecto. Otra pieza de interacción es el uso de Water and Thunder para hacer un monstruo del oponente de 0 de ataque y lograr esto, teniendo múltiples formas de lograr y aprovechar esto. Es su carta más importante. Ninguno de sus efectos es una vez por turno, pero teniendo 2 continuos y siendo el de acomodar la pieza el único que podría tener usos múltiples en un turno, hace que de tener múltiples copias de este podamos obtener jugadas más potentes. Aun con la existencia de Shadow Ghoul para buscarla, tenemos que llevarla a 3 copias por consistencia y por ayudar en sus planes de juego principales. Las magias y trampas restantes comparten el siguiente efecto. Se pueden remover desde cementerio como costo para añadir un Suijin, Kasejin o Song of the Thunder que está removido o en nuestro deck a nuestra mano. Esto es una forma muy buena tanto de generar reciclaje en caso de que ya hayamos utilizado ciertas piezas, que usemos pocas piezas de alguna como lo mencionado con algunos jugadores de Song of the Thunder, o incluso para tener más piezas y tener más jugadas como sería la invocación de Combined. Y el hecho de que múltiples cartas tengan este efecto ayudaría a que podamos capitalizar rápidamente de esto. Y este efecto para todas las cartas que lo tienen es un efecto que solamente se puede utilizar una vez por turno. Para lo que hace cada una, primero tenemos Double Attack Wind and Thunder. Es una Quick Play. Si controlamos un monstruo Gate Guardian, seleccionamos una carta en el campo, la destruimos. Esta destrucción, si bien hace target, puede ser incluso una carta nuestra, lo que se podría ver extraño, pero el poder llevarnos nuestras propias cartas para hacer espacio, mandarlas al cementerio, luego removerlas y generar búsquedas o usarla para lo que fue diseñada, que es meternos con el juego del oponente, es lo que la hacen tan buena. Este efecto no es una vez por turno, así que solo debemos de tener el requerimiento para utilizar múltiples de esta. Es su interacción principal en el turno del oponente fuera de los efectos de las fusiones. El número a utilizar dependerá de cuánto valor le den. Jugadores que solamente lo llevan a una copia por poder buscarla con Thunder and Wind, jugadores que la llevan a números máximos como interacción principal. Hagan sus propias pruebas, pero es la magia o trampa que tiene mayor valor fuera del campo ya explicado. Riryoku Guardian es una magia normal. Si nuestros puntos de vida son menores que los del oponente, seleccionamos un monstruo que controlamos con Gate Guardian en su nombre original. Cortamos a la mitad los puntos de vida del oponente. Luego ese monstruo gana ataque igual a la cantidad de puntos de vida del oponente. Solo podemos usar cada efecto de Riryoku Guardian una vez por turno. Vale la pena recordar la condición de activación de esta carta, que es tener menos vida que el rival, y gracias a complementos muy útiles que mencionaremos, no es una tarea difícil de alcanzar. El cortar los puntos de vida a la mitad del oponente y hacer que uno de nuestros monstruos Gate Guardian gane esa cantidad es no solo simplificar el juego por las estadísticas naturales del deck, sino que también podemos condicionar al oponente a responder de alguna forma o terminar el juego a través de la fase de batalla. Riryoku es una carta de increíble poder. Su problema es que si bien sí puede resolver o incluso darnos victorias que no mereceríamos en primer lugar, para llegar al punto de juego en el que este sería la forma de ganar, necesitaríamos elementos varios como algo para asegurar que el efecto pasará, la fusión que buscaría esta magia por usarla a pocos números, la configuración de campo correcta para ganar y mucho más. Si acaso, una copia sería suficiente, pero hay muchos que no la llevan por lo mismo. Por último tenemos a Prey of the Jiraiya-Gumo. Es una trampa continua. Invocamos de forma especial esta carta como un monstruo normal a nuestra zona de monstruo principal en la misma columna. Esta carta también es considerada una trampa. Luego podemos destruir un monstruo que el oponente controla en la misma columna que esta carta. Solo podemos usar cada efecto de Prey of the Jiraiya-Gumo una vez por turno. Monstruo trampa para poder poner más daño o destruir algo en campo. Será difícil sacar provecho de esta carta fuera de utilizar una zona de
monstruo extra y obligar al oponente a que invoque del otro lado para aprovecharla, usar las flechas de Link o colocar esta carta compartiendo la columna del monstruo que queramos utilizar y utilizarla el siguiente turno lo antes posible. Mucho de su valor suele ser poner un poco más de daño en campo, que dependiendo del momento en el que estemos puede ser algo muy útil o que apenas haga una diferencia. Esta se puede ver más, le ayuda bastante el hecho de ser una trampa, así que el que podamos removerla de cementerio para generar la búsqueda o reciclaje en ambos turnos le pone en mejor posición que algo como Riryoku o Double Attack. 1 o 2 copias es lo que se ve normalmente. Por último, hay algunas otras cartas que por nombre, exposición del anime o incluso que las cartas del deck están basadas en las mismas se pueden considerar como soporte Gate Guardian, pero estas no tienen sinergia y por ello no deberían ser utilizadas bajo ninguna circunstancia. Estas son Labyrinth Tank, Shadow Ghoul, Wall Shadow, Magical Labyrinth, Riryoku y Jirai Gumo. Para el plan de juego queremos utilizar los efectos del deck y complementos varios para poner en circulación, sea en campo y o en mano o cementerio, los materiales necesarios para invocar los monstruos jefes de fusión y de allí comenzar a ganar los juegos. Sea que lo hacemos de forma muy rápida y agresiva aprovechando efectos de destrucción como The Labyrinth Wall Shadow, Labyrinth Tank, Prey of the Jirai Gumo o de Double Attack, incluso a esta podemos agregar el efecto de Riryoku Guardian para poder cortar los puntos de vida del oponente a la mitad y acelerar el proceso y o que simplemente por estadísticas naturales de los monstruos podamos ganar. El otro camino sería poner los monstruos de fusión para controlar o entorpecer el juego del rival, especialmente por Water and Wind, que puede negar hasta 2 magias y o trampas por turno, y Combined, que puede negar y destruir efectos de selección hasta 3 veces por turno y sin ser una vez por cadena. Aquí también podríamos agregar Double Attack y Prey of the Jirai Gumo para entorpecer un poco el juego, incluso por sus efectos de reciclaje de múltiples cartas o la capacidad de las fusiones de regresar o generarnos más recursos para que no perdamos todo lo invertido en los campos, es lo que nos ayudará a poder tener los monstruos necesarios en campo para poder resolver cada uno de los juegos. Para las ventajas, la invocación de sus monstruos jefes es bastante simple y directa. No solo el deck tiene acceso a varios efectos para hacer esto, sino que también tenemos muchísimos complementos y formas de lograr esto. El deck no pone ninguna restricción, esto le permite echar mano de cualquier carta, motor, arquetipo y complemento antes, mientras y después de sus jugadas principales. Esto incluso hace que se haga mucho mejor a futuro. Muchos efectos importantes no son una vez por turno, desde algo importante como el poner las piezas como magias continuas a través de Wall Shadow, pasando por los efectos de negación de los monstruos principales hasta llegar a la forma en que las fusiones pueden reciclar o no dejar los campos vacíos. Esto le ayuda a que tenga turnos más potentes o que el rival tenga muchos más problemas para poderse llevar las cartas. Todos sus monstruos tienen estadísticas de ataque bastante altas. No se puede comparar a decks de tipo dragón o dinosaurio, pero en lo que se refiere a la fase de batalla será muy difícil que no tengamos nosotros las de ganar. Riryoku Guardian es una carta muy subestimada, que requiere una construcción específica para la misma, pero que facilita muchísimo la tarea del deck para ganar. Es casi una condición de victoria viendo su efecto, y considerando lo alejados que estamos a poder usar o tener efectos para la fase de batalla, hace que esto sea mejor. El hecho de que sus monstruos de fusión se puedan sustituir, flotar o que de alguna manera nos den algún valor o dejen algún monstruo en campo cuando algo les pasa, le permite aguantar juegos más largos, obligar al oponente a usar muchos más efectos o que busque ciertos efectos para eludir esto, lo que entorpece mucho o exige al oponente más recursos. El deck tiene múltiples negadores, estos no son una vez por turno ni por cadena dependiendo cuál se esté hablando. Esto le pone en una posición mucho más cómoda que muchísimos otros decks que tenemos en el juego con incluso más tiempo. La flexibilidad de poder añadir cartas desde el deck y o reciclarlas desde las cartas removidas le permite usar sus recursos de mejor forma. Es sorpresivamente consistente. Si bien tendremos juegos con manos malas y que dependemos por completo de complementos, con una buena construcción y práctica, cada juego dejaremos al menos 2 de las fusiones en campo para poder jugar. Esto ya es un plan de juego exitoso y que dependiendo contra qué nos enfrentemos, esto incluso podría darnos ganes automáticos. La forma en que se puede invocar Combined al campo le permiten que el rival no pueda reaccionar o hacer algo de forma preventiva antes de que aparezca. Para esto se requieren recursos específicos de mano, campo y o cementerio, pero que pueda de un momento a otro aparecer un monstruo de casi 4000 puntos de ataque con negaciones y que incluso se pueda sustituir a sí mismo no es algo a subestimar. La posibilidad de poder remover las cartas dependiendo de qué se invoque desde mano, campo y o cementerio le permiten tener muchísimos combos y jugadas, que aun cuando el oponente tenga formas de interactuar, todavía tendremos algún plan de juego. Tiene muchísimo espacio en el extra deck, aún usando a números considerables los monstruos jefes, todavía tendremos la mitad de nuestro extra deck sin utilizar, lo que le permite apoyarse o tener más versatilidad para cualquier efecto que se pueda necesitar. Es un deck bastante explosivo. El que un deck pueda poner cuerpos tan altos de ataque y con negadores le permite que pueda condicionar o generar mucha presión al oponente de un momento a otro. Muchas veces las negaciones incluso nos tendrán a salvo de lo que sea que el rival pueda o quiera utilizar. Cartas que destruyen, envían o que no juegan alrededor de la activación de las fusiones le permiten seguir poniendo y moviendo recursos. Es muy difícil en este respecto tener un campo vacío cuando los monstruos se sustituyen unos a otros, o el monstruo que aparece tiene un efecto que le permite todavía mantenerse allí. Y por último, es un deck muy entretenido. La cantidad de cartas y formas de complementar al deck ya son algo a su favor,
jugador. Pero si esto agregamos que sí tienen órdenes de construcción específico, planes de juego diferentes, posibilidad a pulir y mejorar la cantidad de cartas a usar o quitar, hace que se vuelva un deck exigente pero muy entretenido. Para las desventajas, el uso de monstruos de niveles altos le provoca que muchas de sus manos se traben. El problema es que es por usar cartas y recursos que simplemente no se pueden eludir ni cortar por el funcionamiento natural del deck. El deck es absolutamente dependiente de remover. Si no se puede hacer esto, no vamos a poder invocar a ninguno de los monstruos principales. También es muy dependiente de utilizar su extra deck. Si no puede invocar monstruos desde allí, es muy poco lo que podemos hacer, como poder destruir cartas o monstruos con algunas configuraciones específicas en campo. No tiene buenas formas o prácticas de invocar a sus monstruos de fusión. Cada una de las jugadas implica combinación de efectos específicos, que estos efectos puedan pasar y mucho más. Esto le provoca dos características muy negativas. Uno, todas las jugadas tienen un costo altísimo, y dos, que cualquier tipo de interacción de parte del oponente prácticamente termine los turnos o los deje en un estado que no podemos hacerle nada al oponente. Siguiendo con esto, el espacio que hay entre comenzar a crear nuestras jugadas y poder invocar al monstruo jefe principal que necesitamos es un abismo de diferencia. No hay puntos seguros ni intermedios, provocando que tengamos campos patéticos que bien podríamos dejar los campos vacíos y no comprometer cartas, o tener la configuración de campo deseada con los monstruos jefes principales. No hay puntos intermedios. El deck no aguanta juegos largos. Entendiendo y practicando se puede ver que queremos poner en circulación y uso un set de los monstruos temáticos, pero si la jugada después lo exige y usamos o agotamos el segundo set, el deck no va a poder soportar semejante ritmo de juego. El deck no tiene protección o inmunidad de ningún tipo. Si bien tenemos acceso a varios efectos de negación o formas de sustituir los monstruos de campo, a menos que el rival esté usando la interacción correcta para que podamos reaccionar o detenerlo, entonces el efecto nos va a afectar de lleno. Hay efectos que son difíciles de aprovechar, como el de Prey of the Jirai Gumo. Esto provoca que sean efectos muy débiles que de vez en cuando tienen un poco de potencial o que requieren mucho de nuestra parte para que sean mejores. Siguiendo con esto, el deck tiene vacíos gigantescos, como el hecho de depender del Labyrinth Wall en campo. Tenemos el campo y un monstruo de vainilla, haciendo que dependamos demasiado de un hombre que, si bien sí tiene formas de usarse y verse en el deck, también le dan una torpeza inherente por la cantidad de cartas que tiene. El deck es absolutamente dependiente de sus complementos. Esto no es algo necesariamente malo, pero sí hace que el deck, aún con manos soñadas, no pueda obtener sus campos principales a menos que sean manos muy específicas de 5 cartas sin enfrentar interrupciones o que sea a través de múltiples turnos, aspecto que por la exigencia de juego actual es algo imposible. Tiene demasiados problemas yendo segundo. No tiene mucho sentido que el mejor monstruo para empezar a condicionar o jugar contra el oponente sea la fusión de dos materiales para magias y trampas, cuando este requiere que los planes de juego salgan para ponerlo en circulación. La otra opción sería ir por Combined, pero este implicaría un -2 en economía de cartas, tener la mano ideal y comenzar con algo así, lo que de nuevo simplemente no va a pasar. Es un deck más complejo de lo que parece. La premisa es simple: poner las piezas en campo, mano o cementerio y empezar a fusionar, pero órdenes de construcción, complementos y más es lo que hace que sea un deck mucho más difícil de lo que podría parecer de entrada. Por último, tiene un nivel de poder bastante limitado. Es un aumento de poder impresionante considerando que este ni siquiera era un arquetipo antes de la entrega del soporte, pero viéndolo y comparándolo contra mucho de lo que tenemos hoy en día, y ni siquiera comparándolo con el juego competitivo, este deck deja mucho que desear. Vamos a hablar ahora sobre algunos motores y cartas de complemento para poder utilizar en conjunto de esta estrategia. Primero, para los motores conjuntos de cartas, una carta que tiene una sinergia perfecta y con los objetivos del deck es Elemental Hero Prisma. Una vez por turno permite revelar un monstruo de fusión desde el extra deck. Enviamos uno de los materiales que está específicamente mencionado en esa carta desde nuestro deck al cementerio. Este es costo, y luego el nombre de esta carta se vuelve el de ese monstruo enviado hasta el final del turno. Lo que estamos obteniendo a través de Prisma es poder poner dos nombres en circulación. Uno, un nombre en campo para idealmente utilizarlo para nuestra fusión de dos materiales, y el otro es estar poniendo otra pieza en cementerio para poderlo estar removiendo y estar invocando a nuestro Combined. Esta carta ni siquiera es una vez por turno, y si tenemos un campo vacío, con el uso de algunas cartas como Hero Leaves, la invocación normal de este mismo, algunas otras cartas de complemento como Emergency Call, podemos sacar muchísimo provecho de esta carta. Esta ya había sido muy utilizada en anteriores puntos del juego, en estrategias como Cyber Dragon o Ancient Gear, para poder estar obteniendo ciertos nombres específicos y poder generar la fusión. Está haciendo un regreso triunfal a través de esta estrategia. En definitiva, una carta que tienen que estar utilizando. La otra carta que tiene también una sinergia perfecta con el deck es Magician Souls. Esta carta no es desconocida para el juego competitivo, ya que lo hemos visto a través del uso de Spiral o de Edlic, pero para lo que ofrece para este deck es también muy impresionante. Lo primero es que se puede invocar de forma especial enviando un monstruo de nivel 6 o superior Spellcaster desde nuestro deck al cementerio, y ya que no pide un atributo, con esto podemos estar enviando a Kasejin, justamente poniendo uno de los nombres en circulación para la invocación de nuestro monstruo jefe principal. Teniéndola en campo permite enviar como costo desde mano o campo hasta dos magias o trampas para poder robar ese mismo número de cartas, y una vez que ya utilizamos algunos efectos como The Labyrinth Tank, The Wall Shadow y similares, esto nos permitiría estar poniendo en cementerio cartas que podríamos estar utilizando desde allí, o simplemente para poder acelerar y ver muchos más recursos. Esta también tiene una sinergia perfecta y de hecho se puede sacar de múltiples formas. Podemos utilizar el efecto de Illusion of Chaos para poderla ver mucho más, e Illusion
Potion of Chaos se puede estar buscando a través de Preparation of Rites, el cual ni siquiera es una vez por turno. También es una carta muy recomendable para poder emparejar con el arquetipo, ya que el arquetipo no tiene restricciones de ningún tipo, se puede emparejar con motores o arquetipos varios. Uno de estos que acaba siendo muy atractivo es Punk. El uso de Punk puede acabar en múltiples monstruos jefes, múltiples negadores. En el proceso van a poder enviar ciertas piezas al cementerio, van a poder robar muchas cartas, así que no es difícil pensar que a través del uso de estas cartas e incluso de cómo se pueden empezar sus combos a través de Emergency y Teleport puedan sacar mucha ventaja o que puedan hacer que los campos sean mucho más fuertes, ya que para la invocación de Combined podemos estar removiendo cartas desde nuestra mano, campo y o cementerio. Si lo acabamos combinando con cartas que puedan generar cementerio a una velocidad considerable, entonces podríamos estar echando mano de esto. Una de las estrategias motores recientes que tuvo más éxito para poder hacer esto fue la estrategia de Shizu Tearlaments, y lo pueden estar haciendo en múltiples capacidades. Pueden utilizar las cartas de Shizu, estarlas complementando con algo como la Diviner of the Herald, utilizar las mismas cartas Tearlaments que probablemente su capacidad de mileo no sea tan amplia, sobre todo por los golpes que ya tienen encima, pero al estarlos combinando podría suceder que tienen una estrategia que está buscando un complemento y que estos elementos justamente pueden estar allí para poderles dar un monstruo jefe gigantesco que, sea por sus estadísticas o la posibilidad de poder negar 3 veces efectos de selección, podría ser un excelente par, ya que el deck es tan dependiente al uso de su campo, el uso de Ancient Fairy Dragon, y esto no importa si es que vamos primero o vamos segundo. Si vamos primero, idealmente querríamos acceder al Ancient Fairy Dragon a través del uso de Dragon Ravine. Dragon Ravine pide descartar una carta como costo para luego enviar un monstruo dragón del deck al cementerio. Con esto enviaríamos nuestro Destrudo. Destrudo permite pagar la mitad de los puntos de vida. Esto incluso nos permitiría utilizar el efecto de Riryoku, que nos pide tener menos vida que el oponente, de forma mucho más simple. La jugada de Destrudo usualmente implica la invocación de un monstruo de sincro de nivel 7. Esto nos permitiría poner al Ancient Fairy Dragon. Por el efecto de este podemos destruir Ravine, luego podemos buscar Wall Shadow y con esto podemos echar a andar todos los planes de juego. Incluso pueden estar complementando el uso de Ravine con algunas otras cartas como el Supreme King Dragon Dark Worm y luego que este nos pueda buscar al Gate Zero. Hay algunos combos que podemos estar utilizando. Con el uso de estas cartas podríamos estar yendo por otro monstruo de nivel 7 como lo acabará siendo el Odd Ice Meteor Burst Dragon, el ya mencionado Ancient Fairy Dragon, e incluso podríamos estar accediendo a algunas jugadas específicas como ir por el Absolute Dragon, ponerlo en la zona de monstruo extra, intercambiarlo por el Gravity Controller, y como el Absolute Dragon se fue a cementerio, nos daría el Vortex Dragon, que nos daría una negación no importa qué, que sabemos que vamos a cumplir justamente por las cartas que ya utilizamos. Tenemos videos justamente ilustrando este motor, son videos un tanto viejos que no acaban contemplando el uso del Ancient Fairy Dragon, pero que acaban ilustrando bastante bien el punto. Debido a los niveles naturales de la estrategia de Kashtira es un complemento ideal, sea desde algo simple como el uso de Bird para hacer la invocación normal de los monstruos temáticos, o poder tener ciertos monstruos que le van a poner presión al oponente como Fenrir o Unicorn. La estrategia de Kashtira como tal tiene un video de análisis en el canal para que puedan ver cómo se pueden utilizar las cartas en solitario. Para algunas cartas sueltas tenemos el uso de Batteryman Solar, que acaba funcionando como un Armageddon Knight para poder poner a Sang of the Thunder en circulación. Este acaba siendo el nombre más incómodo, por lo cual no acabaría siendo una de las primeras opciones, pero mientras más ideas y cartas tengan para poder acelerar los procesos, acaba siendo mejor. Una carta que muchos jugadores utilizan es Keeper of Dragon Magic. A través de estar descartando una carta nos permitiría buscarnos una carta de fusión normal. Esto nos permitiría idealmente buscarnos Fusion Redeployment, que la vamos a mencionar en un momento, que acaba siendo un muy buen complemento para poder acelerar los planes de juego. Por último, el uso de hand traps varias como Ash Blossom and Joyous Spring, Nibiru de Primal Being para poder romper campos, Cyphrem Jirgama sobre todo porque tenemos muchas jugadas antes de poder poner siquiera un monstruo en campo o algo directo como Impermanence. Para cartas de magia, el deck tiene muchos problemas cuando está yendo segundo, por lo cual cartas para poder romper los campos o simplificarlos le ayudan muchísimo. Algunas opciones como la ya mencionada Infinite Impermanence, Forbidden Droplet, Super Polimerización, Lightning Storm sea que estamos persiguiendo monstruos en ataque o magias y trampas, Ultimate Slayer para poder llevarnos algo directamente Evenly Match. Cualquiera de estas o combinación nos permitiría simplificar los campos y el deck puede llegar a jugar sobre una interacción. No obstante, 2 o más ya se le acaba complicando y esto nos ayudaría a poder lograrlo. Para algunas otras cartas tenemos el uso de Burial from a Different Dimension, ya que para la invocación de Combined podemos remover los elementos desde cementerio incluso, y al estar invocando las fusiones de 2 materiales no sería difícil que pudiéramos tener los materiales necesarios. A través de esta carta prácticamente podríamos intercambiarla por alguno de nuestros monstruos jefes principales. Algunas cartas de poder como Triple Tactics Talents para poder ver la mano del oponente, para poder robar un monstruo o para poder incluso tener muchos más recursos, ya que es prácticamente un hecho que el oponente nos va a interrumpir de alguna forma. Podemos utilizar Frost. Esta nos permitiría estar buscando la carta que sea que necesitamos. Podríamos estar yendo por Riryoku Guardian, funcionaría para poder buscar complementos, cartas de poder, tiene bastante sentido. La estrategia es bastante dependiente de su campo, por lo cual cartas para poderlo ver más acaban funcionando muy bien. Algunas como Terraforming o Set Rotation, incluso para poder aprovechar algo como Dragon Ravine o algún otro campo que se les pueda ocurrir o algún complemento, acaba siendo un excelente valor. El deck necesita ayuda contra interrupciones, por lo cual el uso de Crossout Designator o de directamente Called by the Grave para poder jugar sobre esto mismo. Ya que el deck no depende por completo de su extra deck, pueden utilizar Pot o Prosperity para poder estar excavando muy profundo. Otra carta Pot que no acaba siendo muy utilizada pero que tiene buen valor es Pot of Acquisitiveness. Esta les daría un reciclaje e incluso les permitiría robar una carta, justamente cumpliendo con los objetivos
ofensivos del deck. Hablando de poder tener más velocidad, tenemos Performa Popper Up. Esta carta permite generar un robo, nos costaría puntos de vida, pero también nos pone en el rango de poder utilizar Riryoku Guardian para poder ganar mucho más rápido. Si acaban utilizando muchos de los nombres principales y se les acaban atorando en mano, esta sería una increíble forma de poder aprovechar los recursos, ya que incluso cuando perdiéramos el efecto de esta todavía las podríamos remover de cementerio para poder tener más velocidad. Por los niveles de las cartas podemos utilizar Sacred Sword of the Seven Stars. Esto puede ser para poder quitarnos las piezas desde mano. Hay que recordar que la mayoría de las cartas nos permiten reciclarlas desde las removidas, por lo cual no serían recursos perdidos, o incluso el poder obtener el valor de algo como tank y luego quitarlo de campo para poder tener más velocidad. El uso de Reasoning y de Monster Gate es para poder poner más monstruos en campo. Si bien nuestros monstruos son de nivel 7 y una vez que el oponente lo sepa puede estar diciendo el nivel para lo que es el efecto de Reasoning, hay que recordar que varias de nuestras magias y trampas tienen efectos en cementerio, por lo cual aun cuando pudieran estar enviando cierta pieza al cementerio que ni siquiera sería un recurso perdido allí porque lo podemos estar removiendo, podríamos después estar removiendo otras piezas para poder hacer la invocación de Combined mucho más rápida. Fusion Deployment fue la carta que mencionamos que se empareja con Fusion Keeper. Esta permite revelar un monstruo de fusión del extra deck para poder invocar desde la mano o el deck uno de esos materiales mencionados específicamente, y afortunadamente Gate Guardian menciona todos los nombres, por lo cual esta nos permitiría estar poniendo en campo cualquier carta que vayamos a necesitar. Otra carta que tiene un funcionamiento bastante similar es Fusion Conscription. También permite revelar un monstruo de fusión del extra deck para poder estar añadiendo uno de los materiales desde deck o cementerio. Tiene la misma función que Deployment, solamente que no la pone en campo, así que esta sería para poder invocar a Combined de forma mucho más simple. Tenemos también el uso de Foolish Burial Goods o de Foolish Burial como tal. Foolish Burial sería para poder estar acomodando el recurso que nos haga falta, y por aparte Foolish Burial Goods para poder enviar una magia o trampa a removerla y luego obtener el valor mencionado. Para cartas de trampa tenemos Storm Dragon's Return. Permite seleccionar un monstruo removido para poderlo invocar de vuelta al campo, pero lo regresamos a la mano durante la fase final. Cualquiera de las dos consecuencias nos ayudaría a poder invocar una fusión de 2 o de 3 materiales. Y por último, tanto los monstruos principales como las fusiones acaban teniendo todas tipos diferentes, por lo cual el uso de There Can Be Only One podría acabar siendo una excelente opción para poder trabar o condicionar al oponente antes de que este siquiera pueda jugar. Para el extra deck ya mencionamos algunas de las cartas, faltaría mencionar a Omega para poderlo utilizar en conjunto de Cyframe Gear Gamma en caso de que decidamos optar por esta opción. Por los niveles naturales de la estrategia, el deck puede utilizar monstruos de rango 7 y tenemos algunas opciones para poder aprovechar esto. Tenemos el Red Eyes Flare Metal Dragon, que debido a las estadísticas naturales del deck no es difícil que podamos dejar al oponente en rango de que tenga que estar activando uno o dos efectos para siquiera poder jugar, y con esto simplemente no lo va a poder hacer. El uso del Dark Armed de Dragon of Annihilation para poder estar destruyendo cartas, el número 76 para podernos meter con el cementerio del oponente, Mecha Phantom Beast Dracosac para poder destruir o poner un muro defensivo, o el número 11 para podernos estar llevando algo del oponente. De nuevo, como el deck no tiene ninguna clase de restricción, podemos estar utilizando todas estas cartas, atacar y luego acabar mejorando hasta Zeus. Para monstruos de Link primero tenemos Link Spider. Este es debido al uso de la trampa de Prey of the Jirai Gumo. La carta se quedaría estática en campo, y si necesitamos estarla enviando al cementerio para poderla remover y buscarnos alguna pieza, no hay carta más directa que el Link Spider para poder lograr esto. El uso de las Charmers de los atributos de viento, agua, oscuridad y de luz, debido a que son los atributos de los monstruos principales y de Magician Souls, una carta que incluso acaba siendo bastante recomendable de poder utilizar, ya que todos estos monstruos son Spellcaster, todos los podríamos acabar mejorando hasta Celine, y precisamente por el uso de la Magician Souls no sería difícil que pudiéramos utilizar el efecto de esta para poder llegar a la jugada de Access Code Talker, algo bastante similar a lo que teníamos con el combo de Hulky Fibrax para poder traer Effect Veiler. Incluso Effect Veiler y Magician Souls acaban compartiendo el mismo nivel. Y por último, algunos monstruos de Link varios para poder solventar algunas situaciones, como lo acabarían siendo los monstruos Nightmare como Cerberus, Phoenix o Unicorn, o incluso poder aprovechar los niveles naturales de la estrategia como utilizar al Black Luster Soldier, Soldier of Chaos. De nuevo, la estrategia no tiene ninguna clase de restricción, por lo cual muy seguramente en el futuro vamos a ver que muchas más cartas aparecen, que muchos nuevos híbridos están comenzando a funcionar, pero esto es solo para que tengan una pequeña idea de cómo lo pueden comenzar a utilizar. Para las rarezas tenemos de rareza Collector Rare a Gate Guardian, de rareza secreta tenemos a Gate Guardian, Sang of the Thunder, Suijin y Kasejin, de rareza ultra solamente tenemos a Gate Guardian, de rareza super tenemos a Sang of the Thunder, Suijin, Labyrinth Heavy Tank, Kasejin, Gate Guardians Combined, Gate Guardian of Water and Thunder, Gate Guardian of Thunder and Wind y Gate Guardian of Wind and Water. De rareza rara tenemos a Sang of the Thunder, Suijin, Kasejin, Shadow Ghoul of the Labyrinth, Riryoku Guardian, Double Attack Wind and Thunder, Labyrinth Wall Shadow y Prey of the Jirai Gumo. Y de rareza común tenemos a Gate Guardian, Suijin, Kasejin y Sang of the Thunder. Para notas y comentarios finales tuvimos que esperar casi 20 años, pero por fin podemos decir que Gate Guardian es una estrategia en solitario, un arquetipo que funciona con sus propias cartas, y no como lo teníamos previamente, que si bien sí existían versiones del uso de Gate Guardian, era evidentemente a través del uso de otros arquetipos y motores que solamente tenían que estar poniendo 3 cartas incómodas para intentar jugar la estrategia. Ahora este arquetipo con sus limitaciones claras se puede estar jugando como un deck en solitario. El deck todavía está presentando muchos problemas. Tenemos la disparidad de que para poder invocar los monstruos de fusión, si son los de 2 materiales, tenemos que estarlos removiendo desde el campo, mientras que cuando vamos a invocar al monstruo jefe principal podemos estarlos
estarás removiendo desde cualquier parte. Va a depender mucho contra qué oponente nos estamos enfrentando sobre cuál es el monstruo que queremos poner en campo, pero esto le da una torpeza inherente que va a provocar que en muchos juegos no podamos siquiera comenzar a hacer las jugadas, o para el punto en el cual podríamos estar invocando al monstruo jefe necesario, muchos de los efectos que hubiéramos querido evitar en primer lugar ya nos afectaron. Sumado a esto, tenemos la gran problemática que mencionamos cuando le hicimos la primera revisión a estas cartas en el video de Maze of Memories. Está basado en nombres absolutamente inútiles que no hacen nada por la estrategia. Son nombres necesarios, sí, pero en sí no ayudan al plan de juego y solamente acaban estorbando. Esta es una característica que muchos otros arquetipos populares y bastante útiles que tenemos en el juego acaban compartiendo. Estrategias como Dark Magician, Blue Eyes, Skull Servant, Galaxy Eyes, solamente mencionando algunos. Y muchos de estos arquetipos han recibido múltiples horas de soporte y por fin hoy en día se sienten como estrategias competentes. Estrategias que tienen un buen nivel de poder para poderse desempeñar en diferentes torneos. El gran problema que tenemos con Gate Guardian es que esta es su primera ola de soporte. E incluso se debate mucho si antes podría este siquiera llamarse como un arquetipo. Sumado a esto, Gate Guardian está utilizando entre 3 y 4 nombres absolutamente inútiles que no hacen nada más que ser los nombres necesarios. Y si estas estrategias con tantas ventajas, con tanto soporte, apenas si pueden funcionar, no podemos esperar que Gate Guardian tenga un funcionamiento mejor. Vale la pena tener en mente que Gate Guardian va a acabar mejorando para el futuro. Lo primero es que hay cartas pertenecientes a esta estrategia que no tenemos todavía en el juego físico. Estas podrían llegar al juego físico en el futuro en algunos sets como Animation Chronicle, Legendary Duelist y algunos otros que tengamos para el futuro, por lo que no sería difícil que a través de estas cartas que conocemos pero que todavía tienen que adaptar al juego físico, o simplemente para cartas nuevas que se nos acaben entregando, se puedan estar llenando muchos de esos vacíos que tiene la estrategia. A pesar de que el deck tiene un buen funcionamiento, tiene la limitante de que no puede estar sacando tantas fusiones, dependemos de tener Labyrinth Wall en campo y no vamos a utilizar el monstruo de vainilla, así que dependemos absolutamente de su carta de campo. Muy seguramente la siguiente ola de soporte va a acabar corrigiendo y consolidando muchos de estos problemas, tal y como lo hemos visto con increíbles trabajos que se han hecho en tiempos recientes, como para la estrategia de Traptrix que recibió en Structure Deck, o también para los Crystal Beast con el mismo trato. Pero hay que recordar que se tardaron 20 años para poder dar estas cartas de soporte, por lo cual no tenemos idea de cuándo se vayan a dar las siguientes cartas que lo puedan lanzar al siguiente nivel, y con más razones no sabemos cuándo se podría dar dicho soporte. Si les gustan los decks orientados a la invocación de fusión, el uso de múltiples monstruos jefes con diferentes capacidades, decks que tienen monstruos que flotan o se sustituyen cuando desaparecen del campo por mano del oponente, el uso de monstruos gigantescos, un deck con múltiples capacidades de efectos que no son una vez por turno, pero sin llegar a ser algo problemático o ridículo como lo tenemos con Spiral o con Insector, un deck con una impresionante flexibilidad de construcción, sea para que puedan estar buscando qué cartas o motores pueden utilizar en conjunto de esta estrategia, o que incluso puedan estar tomando algunos de los elementos más potentes de este deck que lo intenten implementar a otro, o la posibilidad de poder hacer útiles múltiples cartas increíblemente emblemáticas para lo que tenemos para este juego, son algunos de los elementos que puedo mencionar de por qué deberían de estar volteando a ver a la estrategia de Gate Guardian. De forma adicional, si les gustan o han utilizado alguna o algunas estrategias que se basen en la invocación de fusión por contacto, como lo puede ser la estrategia de ABC, el XYZ Dragon Cannon, Gladiator Beast o Cyber Dragon en sus primeras iteraciones antes de que pudiera tener acceso a monstruos de Link o monstruos de Xyz, entonces van a sentir el funcionamiento, el estilo de juego del deck uno bastante familiar. Incluso no sería difícil que pudieran incluso ya tener varias cartas que podrían utilizar con este deck. Gate Guardian llega completamente reimpreso y en una rareza bastante baja en Maze of Memories, considerando el tipo de set que es, por lo que va a ser mucho más accesible de lo que muchos hubiéramos esperado. Tiene acceso a algunas cartas de cierta rareza que podrían ser costosas, pero incluso con esto hay que recordar que dentro de algunos meses va a ser reimpreso Metal Raiders para la versión de cuarto de siglo, así que incluso van a poder estar obteniendo estas cartas muy pronto. La ausencia de restricciones les va a permitir que lo puedan construir de múltiples formas. Pueden utilizar ciertos arquetipos o motores, pueden acabar modificando sus números, reducir un tanto las cartas de Gate Guardian, poderlas incrementar, y considerando la popularidad que tiene este tema y el hecho de que haya sido reimpreso o que se entreguen en rareza bastante baja, tenemos la certeza de que muchas manos y pilotos van a estar volteando a ver esta estrategia. De nuevo, esto es solamente considerando 2 semanas de información a partir de la entrega de estas cartas, por lo que este deck muy seguramente va a estar presentando una evolución bastante agresiva pero muy atractiva para el futuro del juego. A título personal, es un deleite ver que Gate Guardian es por fin un arquetipo jugable. Cualquier victoria va a depender de la ignorancia del oponente, manos ideales o que el mismo deck acaba teniendo un funcionamiento que hace el counter perfecto a lo que hace el deck del rival. Pero tuvimos que esperar casi 20 años para que cartas tan populares y tan emblemáticas por fin se pudieran utilizar en solitario, y aun con un nivel de poder tan bajo, es una oportunidad que no se pueden perder. Es algo que se esperó y se prometió por tanto tiempo, que al verlo materializado no se puede hacer otra cosa más que emocionarse e intentar jugarlo. Tiene demasiado en contra que ya explicamos, pero también el funcionamiento de la estrategia tiene su propio encanto, y sobre todo el gusto de poder decir que por fin están utilizando su estrategia de Gate Guardian, que no depende absolutamente de otros complementos ridículos, es algo simplemente increíble. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece la estrategia de Gate Guardian. ¿Les gusta? ¿No les gusta? Si lo usan, ¿cómo lo usa su propia construcción?
introducción, qué carta o cartas van a probar para esta estrategia a futuro, y si hizo falta información importante para complementar este video. Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos, y nos vemos en la siguiente.